Buenas noches. Hoy pues una entrega más de nuestro programa Hablando de Salud, porque la vida es ahora. La vida es lo primero. Hoy pues tenemos un invitado especial, pero antes que nada, antes de yo presentarles ese famoso invitado, pues vamos con las palabras de reflexión a cargo del profesor Pablo de la Mota. Muy buenas noches, televidentes. Hoy les traigo una reflexión que es un banquete como lo trato de hacer cada noche. Y al mismo tiempo los felicito a todos por tener la cortesía, brindarnos la cortesía de poder oírnos, vernos en su casa. La reflexión de hoy es nunca discutir con un estúpido. Te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. Buenas noches. ¡Wow! Qué profunda están las palabras de reflexión del día de hoy. Pues estamos aquí con el doctor Ramón Alcequis. El doctor Ramón Alcequis es investido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También hizo pues su posgrado en la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, INTEC. Pues no vamos a hablar mucho porque realmente es una persona muy humilde y realmente muy preparada. Y por eso esta noche nos vamos a dar banquete aquí. Pues con ustedes el doctor Ramón. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias doctor Urión, muchas gracias profesor de la Mota. Muy agradecido, muy contento de estar aquí con ustedes para compartir unas importantísimas informaciones. Muy bien, excelente. Doctor, vamos a hablar aquí esta noche sobre lo que es sobrepeso y obesidad. Yo quiero que usted, pues, generalmente nos haga un esbozo de lo que sería, pues, el tema de esta noche. Sí, bien, lo primero que tenemos que saber es qué es la obesidad, qué Ok, es el sobrepeso. Y el sobrepeso y la obesidad no es más que el acúmulo excesivo de tejido adiposo. ok. Cuando ya este depósito eh, nos trae problemas en cuanto a la salud e inclusive con la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, también define la obesidad como un aumento en el índice de masa corporal por encima de los 30 kilogramos por metro cuadrado. También tiene como referencia la circunferencia abdominal en los hombres mayor de 102 centímetros y en las mujeres por encima o igual a 88 centímetros. Otro dato importante es que la obesidad es la segunda causa prevenible a nivel mundial de muertes después del tabaquismo. Wow. Algo muy importante. Hasta cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas a nivel mundial a causa de la obesidad y de sus complicaciones. Entonces, es un tema que sí hay que ponerle atención, porque ya la OMS ya considera la obesidad como una enfermedad, no como un síndrome. Wow. Es interesante. Y por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer la diferencia entre una, un individuo normal, un individuo que esté sobrepeso y un individuo que esté obeso? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Bien, existen parámetros tomando en cuenta lo que es el índice de masa corporal, que es la relación del peso con la estatura. Okay. Un paciente
por debajo de 18 es considerado bajo peso. Un paciente con un índice de masa corporal de 18 a 24.9 es considerado un peso normal. Muy bien. De 25 a 29.9 es considerado sobrepeso. Muchas veces pacientes con sobrepeso dicen que están normales, que están en su buen peso, que están en su peso ideal. Okay. Y no es así. Que hay menos complicaciones cuando hay sobrepeso que cuando hay obesidad, es cierto. Pero sí, ya estamos encaminados a lo que es una obesidad y a sus complicaciones si no se toman las correcciones del lugar. Entonces, de 30 a 34.9 es obesidad grado 1, de 35 a 39.9 es obesidad grado 2, y ya por encima de 40 es considerado obesidad grado 3 u obesidad mórbida. Obesidad mórbida es cuando ya la misma obesidad empieza ya a traerte tus problemas, enfermedades, complicaciones, como esas enfermedades crónicas no transmisibles, como se conocen, como la hipertensión, la diabetes, la prediabetes, problemas ateroscleróticos, hipertensión arterial, problemas osteodegenerativos, porque usted sabe que un paciente con sobrepeso lo primero que se le van a dañar son las rodillas. Inclusive, también la obesidad y el sobrepeso te va a desenvolver o te va a desencadenar muchas de las neoplasias que hoy tenemos con frecuencia. Profesor Pablo de la Mota. Desde que yo tengo inicio de conocimientos de la medicina, perdón, yo siempre he dicho que el estar gordo es estar enfermo, porque la obesidad, como usted muy bien dice, es un problema de salud que tiene sus inconvenientes con la salud misma. Enmascara muchas enfermedades que inclusive la persona que tiene el sobrepeso no sabe que tiene esa enfermedad. Y eso se tradujo recientemente con la famosa ruta en salud que estableció el ministro de Salud Pública, donde INAHUE encontró un 36% de pacientes diabéticos no conocidos, 11% de hipertensos y un 11%, un 13% de sobrepeso. Entonces nosotros estamos jugando con una alimentación solamente por sentirnos hartos, vamos a llamarle así. O sea, no comemos lo que tenemos que comer. Nos llena nos llena una satisfacción enorme el comernos una comida chatarra, no un día, sino cada vez que querramos. Y eso es lo dañino. Entonces yo le pregunto al doctor, ¿qué se puede hacer para identificar, o no identificarnos, educar a la población para tener una alimentación saludable? Sí, es muy importante su pregunta, profesor. Esa educación a la que usted tanto hincapié y tanto énfasis le toca, debemos de empezar a tomarla desde la niñez. El niño que aprende a comer saludable, esos hábitos no se olvidan. Esos hábitos saludables no se olvidan ya en la adultez. Un niño que aumenta, que crece comiendo saludable, crece con un buen peso. No crece con obesidad, no crece con sobrepeso. Pero lo más importante es que crece sano. Bien. Ya en adolescencia, adultez, es algo un poquito quizás hasta cuesta arriba. Porque, como usted muy bien menciona, las comidas rápidas, las comidas chatarras,
nos las ponen en bandeja de plata. Nos las ponen con una fácil adquisición. Y eso lo que hace es que favorece al aumento del peso y al aumento de la obesidad en cuanto a la población. Y que la gran mayoría de esos alimentos están llenos de grasa trans que son dañinas. Correcto. Muy dañinas. Grasas saturadas y grasas trans. Exacto. Por ejemplo, hay una sustancia que me voy a reservar el nombre, que después lo diré. Es una sustancia que es muy consumida por la familia y tiene el inconveniente de que tiene la misma fórmula química, donde le hace falta un radical para ser igual que la del vidrio. Ay, ay, ay. Y, Sí, y eso, ya yo creo que ya yo me imagino que sé cuál es. Entonces, tú ves eso en todas las neveras y comienzan a contar. Entonces, ya casi lo dije. y es una cosa, yo ni la compro. Sí, no. Realmente hay muchos aditamentos, muchos insumos, muchas cosas que potencializan ese daño, esa lesión a nivel celular, que empiezan a crear esos alimentos malsanos. Porque realmente, si nos damos cuenta, todos los alimentos no son malos. No. Como preparamos los alimentos, como los combinamos, es que ahí es que realmente se complica la situación. Entonces ahí ya es que comemos carbohidratos con carbohidratos, carbohidratos con grasas, y en vez de tener una alimentación saludable, tenemos una alimentación que nos puede desencadenar en problemas futuros, diabetes, hipertensión, como ya les mencioné anteriormente. Y sí, realmente son muchas cosas que se pueden prevenir con una buena alimentación. Doctor, es una preocupación intensa del globo terráqueo. ¿Qué está pasando con el sobrepeso? Elemento esencial y principal de todas, casi un 100% de las enfermedades a todo nivel, aguda, grave o crónica. No es lo mismo un paciente grave, obeso, que un paciente grave con una condición de peso normal. O sea, es un verdadero dolor de cabeza el asunto del sobrepeso, que está generando inquietudes a todo nivel. Pero nos hacemos la pregunta, doctor, ¿y qué está pasando? Porque estas enseñanzas, esta didáctica, esta educación y promoción en salud debe empezar desde el vientre de la madre, para seguir con la madre misma, la escuela, las universidades, pero parece que eso está en el limbo. ¿Qué podemos hacer para que esa población de sobrepeso, que también tiene manifestaciones clínicas dañinas en su sistema nervioso central, en su impulso cerebral? Podemos decir, doctor, que mucho del consumo de drogas y de sustancias narcóticas, depresoras y activadoras del sistema nervioso central se deben a una alimentación desbalanceada, abundante y nociva. Sí, realmente, doctor Solís, usted tiene toda la razón. La mayoría de las enfermedades crónicas que actualmente vemos tan comúnmente en nuestras consultas, en los hospitales, en las clínicas privadas, son consecuencias o secundarias a una mala alimentación. Inclusive, como le dije hace un momento, algunas neoplasias, algunos cánceres son consecuencia de una mala alimentación, como es el cáncer de estómago, el cáncer de colon, que con una buena alimentación se pueden prevenir. Ahora bien, esa educación, como bien dice usted, doctor Solís,
tiene que venir desde el vientre materno. Una madre que es obesa, el niño puede nacer con complicaciones. Macrosomía fetal, una diabetes tipo 1, porque ahí ya ha habido un aumento en diabetes en pacientes infantiles y adolescentes, que ha crecido exponencialmente. Sí. Y eso es fruto tanto de esa alimentación que tuvo esa madre durante el embarazo y esa alimentación que ha tenido ese niño en sus primeros 5 años de vida. Entonces, gracias a Dios, actualmente hay programas a nivel estatal que han tomado ese tipo de problema por los cuernos, como decimos nosotros. Y es que están tratando de eliminar las bebidas, o se están eliminando las bebidas azucaradas. Porque si nos damos cuenta, en las cafeterías de nuestras escuelas, de nuestros colegios, lo que hay es un estante con snacks y una nevera con refrescos y bebidas empacadas, con un alto contenido de azúcares, un alto contenido de conservantes y de colorantes, que todos son nocivos para la salud. Y más Incluso se ha niños. demostrado que en una soda hay 14 cucharadas de azúcar. 14 gramos, correcto. Y el primer paso que se ha dado sobre eso lo dio el director de Navie recientemente, que prohibió el coffee break, porque estaba gastando 9 millones de pesos solamente en azúcar. Y eso es una sobredosis prácticamente de azúcar. Y entonces ahí viene el desequilibrio de calorías que necesito, más la caloría que entra. Exacto. Y eso es un daño que no se sabe hasta dónde va a terminar. Vamos a hacer un breve espacio para una importante sección, Curiosidades Médicas, a cargo de Sergio Samuel. Buenas noches a todos. Vamos con curiosidades de salud. ¿Sabías que crecen lentamente las orejas humanas? Crecen hasta una edad muy avanzada, aunque lo hacen muy lentamente. Número 2. Antes de comprar un kilo de patatas fritas, un kilo de patatas fritas cuesta 200 veces lo que vale un kilo de patata cruda. Número 3. Los murciélagos siempre dan la vuelta a la izquierda al salir de una cueva. ¿Sabías que el vuelo más largo que ha hecho una gallina es de 13 segundos? Número 6. Mejor hay que comerla. La nuez moscada es extremadamente venenosa si es inyectada en forma intravenosa. Y hasta aquí curiosidades en Hablando de Salud. Muy bien, dando continuidad a nuestro programa de Hablando de Salud, vamos a hacer una pequeña reseña del doctor Ramón Antonio Alcequies. El doctor Ramón Antonio Alcequies es médico nutriólogo clínico, egresado de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, obteniendo u ostentando el título de doctor en medicina. Es egresado de posgrado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo con el título de especialista nutriólogo clínico. Labora actualmente en la clínica Dr. Cruz y Jiminián y en el Centro Médico Alma Ata y en el Hospital Local Las Caobas. Doctor, tenemos una inquietud. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, ¿cómo podemos diferenciarlo y cuándo podemos hablar de los mismos? ¿Qué medidas, qué parámetros tomamos? Bien, doctor Brea, buenas noches. Realmente, para diferenciar lo que es el sobrepeso y la obesidad, hay que hacer un pequeño cálculo. Y es el cálculo del índice de masa corporal, como les decía al inicio. Por debajo de 30, de 29.9, se considera sobrepeso. Por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, ya sí se considera obesidad.
Entonces, una persona, además, un hombre que tenga una circunferencia abdominal por encima de 102 centímetros y una mujer que tenga por encima de 88 centímetros, también se considera como una persona obesa. Bien. Y en el caso de los niños, por ejemplo, ¿cómo se tomarían las medidas del lugar? Como le dije anteriormente, por el índice de masa corporal. O sea, iguales en todo. Igual en todo, altura Exacto. por Lo la que masa pasa corporal. es que, un ejemplo, hay parámetros diferentes en cuanto a pacientes pediátricos y pacientes adultos. Pero sí siempre se toma en cuenta, si es menor de 2 años, peso con relación con la talla, y pacientes ya escolares, el índice de masa corporal, al igual que ya los adolescentes y los adultos. Muy bien, recuerden que estamos pues hablando de salud, porque la vida es lo primero. Aquí tenemos que tener pendiente varias cositas. Usted sabe que el síndrome metabólico es cuando hay un trastorno de los lípidos, pues cuando hay un trastorno de el perímetro abdominal está más aumentado de lo normal, que el doctor Alsequi nos va a explicar esa parte. También el paciente tiene una disfunción eréctil, entonces estos pacientes pues dicen, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos el paciente que tiene el perímetro abdominal grande? Entonces este paciente va a tener pues ¿qué? Una disminución de la erección. Entonces, si estos pacientes tienen ese problema, entonces ellos pues deben de cuidarse más que un individuo normal. Y por ejemplo, si tú le dices a una mujer, toma líquido por tu salud renal, entonces la mujer no toma líquido porque no le gusta. Pero si tú le dices que para evitar la celulitis, que tome líquido, va a tomar. Si le dices que tome líquido para mantener su cutis hidratado, pues va a tomar líquido. Entonces eso mismo va a pasar con este tipo de pacientes que tienen el síndrome metabólico, que cuando tienen un trastorno de dislipidemia, que tienen un trastorno del perímetro abdominal aumentado, entonces van a tener una disfunción eréctil. Entonces, la pregunta va en relación a eso. ¿Qué usted les recomienda a este tipo de pacientes que tienen un síndrome metabólico? Bien. Lo más importante, y no solamente para el paciente que tiene el síndrome metabólico, sino para todo paciente que esté en sobrepeso o en obesidad, es cambiar sus hábitos alimenticios. Es lo básico, es la base de todo. Pero no podemos dejar solo el cambiar los hábitos alimenticios, empezar a comer de manera saludable. También tenemos que hacer actividad física. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si esas calorías, aunque sean buenas, sean saludables, no se consumen, no se utilizan, el organismo no la desecha. Lamentablemente la almacenamos como grasa. Y ahí es que empieza a aumentar el perímetro abdominal o la circunferencia abdominal. Ya cuando esa circunferencia abdominal llega a unos límites, empiezan a tener ya problemas de dislipidemias, como mencionó el doctor, colesterol, triglicéridos altos, problemas ateroscleróticos, diabetes, problemas osteoartríticos, problemas inclusive psicológicos, que no lo hemos mencionado, pero también son muy importantes, porque el paciente, y más en nuestro país, que se está usando mucho el bullying, el paciente obeso, el paciente sobrepeso cae muy fácil en una depresión o en algún trastorno psicológico de la conducta, de la alimentación, como es la bulimia o la anorexia. ¿Por qué? Porque
no educamos a nuestros hijos, nosotros mismos muchas veces hacemos comentarios supuestamente inofensivos a cualquier persona y realmente le hacemos un daño tremendísimo, porque eso afecta psicológica y emocionalmente a esos pacientes con sobrepeso. Sí, por ejemplo, eso es importante, porque nosotros cuando estamos, por ejemplo, en una fila, nosotros decimos, del gordito para allá, del gordito para acá. Los gordos nada más sirven para punto de referencia. Punto de referencia. Pero realmente, eso es algo que tenemos que manejarlo, porque realmente no podemos indiscriminar a una persona que esté aumentado de peso, que esté sobrepeso. Entonces realmente nosotros tenemos que ayudar a la población, a educarla y decirle, bueno, mira, de la persona que tiene el suéter rojo, por ejemplo, para adelante, de la persona que tiene el suéter rojo para atrás. Correcto. Y realmente eso pues también ayuda, porque realmente la obesidad es un problema de salud pública. Entonces nosotros pues tenemos que contribuir a que pues se haga una mejor calidad de vida de los pacientes y sobre todo que los pacientes tienen trastornos psicológicos y si nosotros le echamos ese vasito de agua, entonces ahí las cosas, el paciente puede explotar y complicarse las cosas, entonces no es esa la idea. Doctor, nos alegra mucho su presencia. Qué bueno es tener un profesional de su categoría intercambiando e informando estas informaciones tan importantes en educación y promoción en salud sobre un tema tan puntual como es la obesidad. Doctor, dígame una cosa. ¿Lucha, semejanza o similitud entre cirugía plástica y nutrición? Por nutrición puede real y efectivamente una persona llegar a un peso específico deseado como una meta, o es necesario la cirugía plástica? Totalmente de acuerdo contigo. Si el paciente se propone llegar a una meta en cuanto a bajar de peso, en cuanto a llegar a el peso deseado o al peso ideal, lo puede hacer. Todo lo que se propone se puede hacer, se puede lograr. Ahora bien, ¿cuándo yo puedo recomendar cirugías estéticas? Cuando ya el paciente me ha perdido una cantidad de peso considerable y ya sea por la edad, por falta de algunos nutrientes, esa piel no vuelve a su lugar. Entonces, luego, bueno, vamos a dar un viajecito, vamos a dar una visita donde el cirujano para que ya ese exceso de piel, entonces, lo retire. Y ahí la estética es imprescindible. Es imprescindible, sí, pero no siempre. No. No siempre. Depende de la fortaleza y la... No, exacto, porque si es un paciente que me pierde 100 libras, esa piel no se va a retraer con la velocidad que se necesita. Pero muchas veces ni se recoge. El colágeno es como le mencioné, el colágeno va a ser insuficiente. O sea, va a tener esa flacidez muy marcada. Y entonces sí, ahí sí, bueno, vamos a agarrar de la mano a la cirugía plástica. Ese exceso de piel, ese exceso de tejido, que es la piel, es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, recogemos ese exceso y completamos lo que sería esa maravillosa imagen que todo paciente quiere ver. Esbelto, terso, bonito. Es decir, que después que el paciente rebaja, hay que recogerle todo su cuero, ¿verdad? Sí. Correcto. Sí, que quedan... Sí, se da con mucha frecuencia, se da con mucha frecuencia en los pacientes con cirugía bariátrica. Sí. Porque la cirugía bariátrica, el paciente pierde un peso a una velocidad extremadamente rápida. Y no le da tiempo al órgano de la piel
a recogerse. Imagínate, el estómago tiene una capacidad de 200 cc en esa situación. Correcto. Pero ¿qué pasa? Ahora que tocamos el tema de la cirugía bariátrica, yo tengo a título personal, si el paciente bariátrico no se acompaña con una buena alimentación, a los de 2 a 3 años ya ese mismo paciente ha recuperado el peso que perdió. Como le ha pasado a algunas divas. ¿Me entiendes? No, y hay muchas figuras públicas que se han hecho la bariátrica, que tú lo ves seco como una pasa. Y en 2 años tú vuelves y lo ves gordito. Sí, como el caso del amigo de allá de San Francisco, que se ha hecho 4 bariátricas, pero la mamá tiene un puesto que vende comida. Cuando él va donde la mamá allá en San Francisco, se mete 4 pollos Entonces, de desayuno, ¿eh? como dice el doctor, el estómago es un músculo. Exacto. Es un músculo. Y el músculo que se estimula, el músculo que Sí. se ejercita, crece. Hay que tener una fuerza de voluntad del caramba. Entonces, para- a esos pacientes que usted ve que se hacen 2, 3, 4 cirugías bariátricas, lo que hay que hacerle es una cirugía bariátrica a nivel mental. Aquí. Sí. En el cerebro, allá arriba, eso es. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra cápsula de efemérides a cargo de Samuel Solís. No te lo suba tanto. Efemérides de salud. En esta semana de septiembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Alfabetización, fecha que ha venido ganando importancia desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año 1965. Y ahora, para todos los televidentes, ¿por qué es tan importante la alfabetización? En una primera etapa, la alfabetización es importante porque nos permite comunicarnos de forma efectiva con el resto de personas, utilizando diferentes canales adecuados a cada situación. También nos ayuda a conocer nuestro mundo, ampliando nuestro rango de conocimiento al respecto por medios de libros, folletos y gran variedad de material escrito o digitalizado. Pero en una segunda etapa, la alfabetización nos ayuda a ser más autosuficientes y eleva nuestras competencias dentro del mercado laboral o la economía en general. Y hasta aquí, efemérides en Hablando de Salud. Cuando usted mencionó ahorita la educación en la alimentación, a raíz de la primera ruta en salud que fue en Nagua, yo soy amigo del director provincial de allá, el doctor Eulis Espaillá, y lo llamé e hicimos un anteproyecto que consistía en que se reunieran las personas que tenían ese síndrome metabólico, para entonces llevarle una conferencia con una nutricionista del área, para entonces enseñar a esa gente a comer como debe ser y entonces tratar de erradicar esas enfermedades silentes que fueron demostradas en esa ruta en salud. Pero hay un dato que yo quiero reforzar, lo que tú dijiste ahorita, el ejercicio. Yo caminaba en el Mirador 14 kilómetros diarios. Un día, en un viaje de eso, me encuentro con un señor que le habían hecho en la Plaza de la Salud un análisis ejecutivo que cuesta 30,000 pesos. Ahí te hacen de todo. El tigre salió de ahí tomándose 8 pastillas. De todo lo que le encontraron, ¿eh? Y le dice un médico, pero tú sí eres tonto, tú tienes tu medicina al frente de tu casa, él vive en la Nacaona, y tú tienes el Mirador, ahí vete a caminar. Y el tigre comenzó a caminar ahí. Al año fue y se hizo los análisis y le quitaron todo, solamente haciendo ejercicio. Sí. Que es lo que nosotros no queremos entender. Es correcto, profesor. Cambiando nuestros hábitos alimenticios y haciendo ejercicios, pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, dejan de medicarlos. Sí. Porque esa tensión arterial, esos niveles de glicemia, se normalizan y ya no es necesaria la medicación. Que disminuye Oye, la que- resistencia oye, a la insulina en ese momento. Correcto. Porque la resistencia a la insulina viene por la ingesta excesiva de esos carbohidratos. Entonces esa insulina se vuelve insuficiente, se vuelve resistente.
Y esa glicemia, esos carbohidratos que se absorben como glicemia, al igual que las grasas. Entonces, van a estar circulantes. Cada vez que se le haga una prueba de laboratorio, va a salir elevada. Ah, pero tú eres diabético. No, tú eres esto, tú eres aquello. No. Muchas veces el paciente lo que tiene es una resistencia a los carbohidratos o una resistencia a la insulina, que controlando esa ingesta de carbohidratos puede inclusive desaparecer, tomando en cuenta el ejercicio. Sí. Muy bien. Ramón, mira, ya somos, ya tú sabes, amigos íntimos. Somos de allá. Mira, preguntan a través de la web. Una paciente que coma sano, una paciente que haga ejercicio 4 veces a la semana, ¿por qué no baja de peso como ella entiende que debe de serlo? Mira, hay muchos factores. Hay que ver el tipo de obesidad que ella tenga. Si es una obesidad exógena o una obesidad endógena. La exógena se debe a cuando son causas externas. Una mala alimentación, Oye, dice que se alimenta sano. Correcto. Entonces, Sí. ahí hay que tomar en cuenta lo que es la obesidad endógena, que son obesidades que son provocadas por alguna alteración metabólica u hormonal. Okay. Si tenemos trastornos de la tiroides, vamos a aumentar de peso, aunque tú comas sano, aunque tú hagas ejercicio 5 veces al día, a la semana. Si tu azúcar no está controlada, por más sano que tú comas, si tu páncreas no está produciendo la insulina, la cantidad o la calidad que se requiere, también vas a aumentar de peso. O sea, hay que tomar en cuenta esas hormonas, por decirlo así. También a las hormonas femeninas o las hormonas masculinas, también una alteración en ellas puede aumentar, provocar un aumento de peso o una obesidad. Como por ejemplo, pero el aumento de estrógenos, Correcto. el hiperestrenismo, produce una condición de edema por una elevada cantidad de absorción de sodio. Y entonces eso produce alteración de la presión oncótica y colodosmótica y la hidrostática, que te va a producir entonces la salida del líquido del espacio intracelular al espacio intravascular. Y entonces viene el edema. Viene edema, correcto. O sea, es un engranaje, Sí. realmente. Doctor, hay un grave trastorno que acompaña a la mayoría de los habitantes del mundo en la actualidad, es el estrés. Y el estrés tiene una relación muy estrecha a un aumento increíble de cortisol, pero el cortisol acelera todos los procesos metabólicos. ¿Qué relación existe entre el estrés y el aumento de peso? Sí, es algo muy importante, doctor. Es algo muy importante porque actualmente, como usted bien lo acaba de mencionar, el 85% de nosotros vivimos bajo estrés. Bajo estrés. Y ese estrés nos desencadena un aumento del cortisol, como dice el doctor. Ese cortisol va a inhibir esa absorción de esos carbohidratos, de esa glicemia. Eso va a aumentar la producción de tejido adiposo. Si no dormimos bien, hay aumento del cortisol. Si estamos bajo estrés, hay un aumento del cortisol. Entonces, si hay un cortisol elevado, vamos a ganar peso. ¿Por qué? Porque el aumento del cortisol también inhibe
otra hormona, no recuerdo el nombre, que nos provoca entonces también ese aumento de peso. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra sección de efemérides a cargo del licenciado Boitel Jorge. La Nora. Buenas noches, querido público. Voy a invocar breve reseña al Todopoderoso de que nos siga bendiciendo y nos siga dando salud, alegría y mucho amor hacia este pueblo que tanto lo necesita. Noticias de salud. Algunos cigarrillos electrónicos tienen tanta nicotina como un paquete de 20 cigarrillos. Muchos de los cigarrillos electrónicos en el mercado en este momento tienen grandes dosis de nicotina. Algunos tienen tanta nicotina como un paquete de 20 cigarrillos. Dice Vince Wilmore, de la campaña para niños libres de tabaco, según las autoridades sanitarias de Estados Unidos, más de 2.5 millones de jóvenes consumen estos cigarrillos electrónicos, lo que supone un problema urgente de salud pública. ¿Cuándo sospechar de una alergia o intolerancia alimentaria? 1 de cada 10 niños padece alergia alimentaria en los países desarrollados, según la Organización Mundial de la Alergia. Y su prevalencia ha sido en aumento en los últimos años. Cualquier alimento puede dar alergia, si bien los que más reacciones alérgicas graves provocan son la leche, los huevos, los frutos secos y las frutas, así como algunas verduras, pescados o mariscos. Y hasta aquí, noticias de salud. Buenas noches. Muy bien, gracias, licenciado Boitel Jorge. Retomando el tema de la obesidad y el sobrepeso desde el punto de vista ortopédico, existe un aumento a nivel de las articulaciones, sobre todo las grandes articulaciones, como son, por ejemplo, la cadera y la rodilla, también los tobillos, en lo cual se va a producir un proceso de inflamación denominado osteoartritis, lo cual va a afectar, por ese sobrepeso, el cartílago articular. Recordar que el cartílago articular es la división entre un hueso y otro. Es decir, para que no se produzca una fricción, debe de haber un cartílago, porque si no, entonces se va a corroer un hueso con otro. Eso sucede en el sobrepeso y la obesidad. También existen muchas deformidades, disminuciones de los meniscos a nivel de la rodilla. Por eso es importante controlar su peso. Doctor, cuando existe una disminución del peso, existe una disminución brusca. Cuando se hace de forma brusca, también se tiende a retomar de nuevo las libras perdidas. ¿Cuál sería entonces el método o la forma de poder saludablemente disminuir de peso? Muy importante tu pregunta, doctor Berea. Cuando el paciente baja de manera brusca una cantidad específica de libras o de kilos, lo más importante para que ese paciente no vuelva a esa ganancia de peso es que ese paciente haga un hábito de esa alimentación. O sea, haga como parte de ella esa alimentación saludable y no la vea como un compromiso, como una obligación. Por eso es que muchas dietas, muchos regímenes, muchos planes nutricionales fracasan. Porque queremos imponerle al paciente que coma de una manera. Cuando el paciente logra su objetivo, abandona eso. Y entonces vuelve esa reganancia de peso. Entonces, lo más importante es que el paciente haga parte de ella ese hábito alimentario, esa alimentación saludable. Como le dije anteriormente, la alimentación saludable
conjuntamente con el ejercicio, con la actividad física, es vital para que no haya esa reganancia de peso. Muy bien, el profesor Pablo de la Mota. Sí, y hay una situación también que los grandes nutricionistas han recomendado no comer todo de una sola sentada, sino comer espaciado 4 o 5 veces al día para evitar ese tipo de situación. Y por ejemplo, por otro lado, a mí me llama la atención mucho la escuela americana, porque siempre trata de tapar el sol con un dedo. Por ejemplo, una vez salió una mujer embarazada de su esposo, se fue el esposo para el trabajo y tuvo relaciones con un moreno. Y salieron 2 niños, uno blanco y un moreno. ¿Cómo le llamaron ellos a eso? Porque es una cuestión inconcebible. Porque después que la mujer salió embarazada, Ya no eso, vuelve a ovular. No vuelve, claro. Entonces ellos se le encontraron a eso un nombre que se llama superfetación. ¿Te entiendes? O sea, un feto encima de otro. De diferentes padres, no importa, aunque fuera del mismo esposo. Y otra cosa es que alarma demasiado la presencia de personas flacas que le dan infartos. Y todo el mundo vuelto loco, ¿por qué una persona flaca le da un infarto? Ahí se inventaron ellos la palabra que existe el flaco enfermo. Esa es la nomenclatura para ese tipo de personas. El flaco enfermo. Muy Así bien, es. sí. Vamos ahora a una sección del comentario a cargo del doctor Sergio Solís Taveras, referente al Colegio Médico y las elecciones. Gracias, doctor Lorenzo Brea. Análisis y reflexión, profunda reflexión sobre una institución de la importancia y el calibre del Colegio Médico Dominicano. Esta entidad agrupa a los profesionales de bata blanca, pijama verde, emergencias, cirugía y atención en salud. Estamos en momentos donde la modernidad, las ciencias y lo digital se unen y avanzan para poder combatir los embates del terrible mal de una enfermedad. Estamos en tiempos de elecciones prácticamente en el Colegio Médico Dominicano. Debemos tener el tacto suficiente para saber elegir a un candidato que ponga a esta entidad en otra dimensión, que lo coloque en otra visión, misión y objetivos. Estamos en tiempos de diálogo, concertación, acción, investigación y apoyo a ese hombre o a esa mujer de la salud que agota tantos años de su vida y su hoja entera de existencia para poder capacitarse, para poder entrenarse y servirle al ser humano en estos momentos tan difíciles que es la enfermedad. Y el Colegio Médico Dominicano, en esta actual elecciones que hay en noviembre, y los médicos dominicanos deben saber a quién eligen. Deben decirle adiós a cosas que no sean el desarrollo y la acción positiva del médico. El tiempo de las huelgas, el tiempo de la violencia interna entre profesionales, de la confrontación, quedó atrás. Y ahora es otro tiempo para darle tiempo a una institución que, como el Colegio Médico Dominicano, rinde un tributo y rinde un aporte tan importante a la sociedad dominicana. Muy bien, excelente comentario del doctor Sergio Solís Taveras. Doctor Ramón Antonio Alcequis, ¿cuál sería la exhortación que usted llevaría a nuestra población en referente a lo que es la obesidad y el sobrepeso? Bien. Unas recomendaciones muy importantes para evitar el sobrepeso y la obesidad son evitar algo importante, evitar las comidas chatarras, evitar las frituras, Wow. evitar las comidas rápidas. Los picapollo, ¿eh? Ay, ay, ay. Con frito. Con frito, con papa, Y una soda. Y Porque una con, soda. porque con agua dicen que no pega. Algo importante. Ahora Pero que puede ser una soda amarga también. algo que, sí, ya que menciono el agua,
ya que menciono el agua, tomar de 10 a 12 vasos de agua al día, aparte de ya de los beneficios que todos sabemos que tiene una buena hidratación, también te ayuda a perder peso, Sí. porque el agua no tiene calorías. Y entonces, el agua necesita energía para absorberse, para metabolizarse. ¿Y de dónde sale esa energía? Es de nuestro cuerpo. Hacer alrededor, otra de las recomendaciones es hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana. Eso viene siendo media hora en 5 días. Con media hora que caminen 5 veces a la semana, ya cumplen su objetivo, cumplen su cuota de 150 minutos a la semana. Ahora, si lo combinamos, mucho mejor. Muy bien, Ramón, excelente, Ramón Alsequi, el doctor Ramón Alsequi. Estamos pues hablando en nuestro programa, hablando de salud, porque la vida es lo primero. Yo quiero, ya llegamos al final de este hermoso y bello programa. Yo quiero que usted pues dé los números de teléfono y los contactos para nosotros pues poder anotar, y las personas que están conduciendo pues que paren el vehículo y cojan su lápiz de hoja y anoten ahí todas las cosas. Bien, bueno, yo estoy en la clínica docente Dr. Cruz Jiminián de lunes a viernes. Okay. Mi teléfono es el 829-383-4044 o el 849-387-4044. Doctor, tiene que especificar, darle al dominicano un solo número. Ok. Porque el dominicano se confunde mucho. Entonces, por favor, yo quiero que Con usted número, un número mucho, que sea donde los contacten a usted. Hasta Ok. con uno solo se confunde. Hasta con un solo. Sí, no. El 829-383-4044. Ese es mi número personal. Ahí me pueden contactar, me pueden escribir por WhatsApp, cualquier información. Información, no consulta. Bien. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros, con estos profesionales de alta valía, e intercambiar estos importantes conocimientos. El próximo jueves, las manos y los brazos abiertos para recibir su teleaudiencia. Muchas gracias, que pase buen resto del día. Muy bien, excelente.